Bueno, bienvenidos sean todos. Hoy viernes, en nuestro segundo día del taller. Estamos en este taller de desarrollo de aplicaciones web con Angular, Vue y React. Bueno, ayer estuvimos viendo, quedaron ahí los slides en el enlace. Aquí quedó el enlace de la presentación que estuvimos viendo ayer. Veíamos una agenda bastante interesante sobre el desarrollo de aplicaciones. Empezamos a entender la necesidad de bueno, profundizar en la arquitectura de los proyectos, las piezas de código, cómo estas piezas intercambian datos y finalmente con los patrones de diseño. No sé si alguien tenga algún comentario antes de empezar nuestro taller. Todo, todo quedó en orden. Yo sé que son muchos conceptos, vimos muchas cosas, pero bueno, hoy vamos a intentar hacer la parte práctica. Ya vimos la parte teórica necesaria para estar trabajando aplicaciones web. Es un poco tediosa para quien no está involucrado en el desarrollo, pero bueno, la idea era poder entender a grandes rasgos qué es lo que nosotros pretendemos cuando inicializamos proyectos. Afortunadamente no tenemos que instalar nada, solo con ingresar a codesandbox.io podemos empezar a generar proyectos y bueno, vamos el día de hoy en este taller a dejar un poco de código para que se animen a trabajar sobre estos frameworks, para que vean cuál es el nivel de dificultad. Hay cosas que son sencillas, hay cosas que son un poco más sofisticadas y bueno, hay que prestar mucha atención a los detalles. Por ahí ayer comentaban cómo se podían consumir APIs. Eso prácticamente en el desarrollo web es algo fundamental, el estar consumiendo APIs. Entonces, bueno, justo en este taller de hoy vamos a ver un ejercicio ya integral que consuma un servidor y bueno, vamos a ver cómo empezar a trabajar con este tipo de frameworks. Vamos a repetir el mismo proyecto o podemos hacer proyectos distintos. Bueno, la idea es ver cómo se hace el consumo de APIs, cómo se deja una aplicación, digamos, ya productiva en nuestro desarrollo, en nuestros tres frameworks, para que podamos, bueno, ya validar que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, vamos a hacer el clásico to-do list que consiste pues en una lista de cosas por hacer y vamos a prestar atención en las diferencias del intercambio de datos que se hacen en React, en Angular y en Vue. En React estábamos diciendo que todos los componentes visuales, estos que se están pintando en la pantalla, pues prácticamente se construyen a partir de una función y esa función, bueno, tiene el objetivo de devolvernos la vista. Entonces, si nosotros tuviéramos una función que nos regrese una etiqueta, por ejemplo, de título, la etiqueta H1, entonces, bueno, eso sería lo que nos estaría devolviendo nuestro componente. En este caso, vamos a ver que una pieza de código muy importante en React es la construcción de nuevas piezas, de nuevos componentes para poder distribuir la funcionalidad dentro de múltiples componentes. Entonces, si nosotros creamos otra función, por ejemplo, le llamamos to-do input, pensando que este componente se va a encargar de la funcionalidad o las tareas relacionadas a capturar lo que quiere hacer el usuario. Entonces, bueno, este componente, por ejemplo, nos podría regresar una etiqueta input. Esta etiqueta input, por ejemplo, podría tener el placeholder o algo así como el hint, una etiqueta dentro de la caja de captura de texto, un input tradicional, que diga, por ejemplo, escribe algo por hacer.
Ahí está, escribe algo por hacer. Este componente to do input nos va a regresar esta etiqueta input y bueno, esa etiqueta input la podemos consumir dentro de nuestra aplicación. Vamos a hacer que nuestra aplicación nos regrese un div. Ese div tenga un título que diga lista de cosas por hacer. Ahí está, lista de cosas por hacer. Y vamos a hacer que nos regrese aquí nuestro componente toDoInput. Entonces, en lugar de poner el input directamente aquí, lo vamos a envolver dentro de otro componente llamado el toDoInput para que este componente se encargue de hacer la captura de algo que queremos hacer. Por ejemplo, podríamos decirle que nos dé una cajita para que el usuario escriba qué quiere hacer y un botón para que lo agregue. Vamos a decirle aquí agregar. Entonces tenemos por una parte un input. Ese input nos va a estar permitiendo capturar, le va a permitir al usuario capturar algo por hacer y también tenemos un botón que nos va a agregar esa cosa por hacer a un estado. En este estado, bueno, vamos a decirle aquí que retenga esta cosa por hacer. Esa cosa por hacer le vamos a llamar el to-do title o el to-do label, como le quieran poner. Vamos a decirle aquí to do title y set to do title. Ayer estábamos viendo que podemos crear estados. Estos estados prácticamente nos retienen valores. En este caso queremos retener el valor que se está capturando en la caja de texto. Entonces vamos a decirle que el valor sea enlazado al to-do title y cuando cambie el texto en la caja de texto y recibamos el evento de que ya cambió, entonces vamos a actualizar el valor del to-do title por el evento.target.value. De esta manera va a quedar enlazado lo que estamos escribiendo en la caja de texto con este estado. De hecho, podríamos poner, por ejemplo, un span que nos diga lo que estamos escribiendo. Escribiendo, punto, 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 y aquí le podríamos decir cuál es el to-do title que estamos escribiendo. Así nosotros podríamos ver, vamos a ponerlo en un div para que se separe, así podríamos ver lo que estamos escribiendo, cómo está cambiando nuestro estado. Por ejemplo, aquí si le ponemos comprar libros, pues tendríamos prácticamente en tiempo real el cambio de estado. Es decir, el input está cambiando su texto. Cada que cambia el texto, manda a actualizar el estado es actualizado y manda a actualizar la etiqueta de spam. Entonces, bueno, prácticamente si le ponemos comprar libros, comprar, por ejemplo, libretas, pues cada que cambie el estado asociado a nuestra captura de este elemento, pues se va a estar cambiando este texto de aquí, este estado, el to-do title. Este estado to-do title lo podemos pensar como un valor que está siendo retenido por todo este componente. Digamos que la función, ahora esta función llamada to-do input es capaz de retener valores y ese valor está siendo actualizado cada que el usuario interactúa. Por ejemplo, le podemos poner aquí comprar fruta y el estado retenido por el componente va a estar guardando lo que nosotros estamos escribiendo. Nosotros estamos escribiendo esto y eso es lo que pues va a guardar. Nosotros podemos decirle que nos muestre qué es lo que está escribiendo el usuario para que cuando le demos agregar estemos completamente seguros que este to-do title tiene el último valor que nosotros queríamos que tuviera. Por ejemplo, cuando le demos clic a este botón, le vamos a decir, oye, cuando te den clic a ti botón, esta etiqueta se le pasa el atributo un clic, se le pasa una función y entonces cada que el botón se le da clic, manda a llamar a esta función, a este callback. Entonces, bueno, el sentido para el desarrollador
es que cuando se esté pulsando el botón clic, cuando surge este evento botón clic, pues podamos, vamos a mostrar cuál es el to-do title que queremos agregar. Vamos a decirle alerta cuál es el to-do title y de esa manera vamos a ver que el to-do title dice comprar fruta. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, comprar pan, le damos a agregar y cuando le damos clic ya estamos accediendo al último valor del, al último valor del estado. Decíamos que estos componentes pueden recibir propiedades de entrada. Esas propiedades de entrada también pueden ser de salida. Digamos que cuando mandamos una función como entrada, en realidad lo que queremos es obtener una salida. ¿Cómo funciona este concepto? Imagínense que este to-do input tuviera que devolvernos como salida lo que se está escribiendo actualmente, bueno, cuando se le da aquí agregar, entonces nosotros quisiéramos mandarle algo así como un atributo. Ese atributo queremos que nos dé la salida cuando el componente ya tiene capturado por el usuario este valor. Entonces, vamos a pensar que este componente to-do input va a producir una salida llamada on a to do, es decir, cuando ya se quiere agregar el to do, entonces él nos va a regresar de su contenido el to do title y nosotros en este otro componente vamos a poder hacer lo que queramos con ese title. Por ejemplo, nosotros queremos recibir el to do title y mostrarlo en una alerta. Entonces, en lugar de estar haciendo aquí la lógica dentro de este componente se dedica a capturar to-dos. Imagínense todavía decirle qué tiene que hacer con ese to-do. Él dice, espérate, ya basta, hasta aquí yo ya capturé el to-do, yo ya no quiero saber de ese to-do title. Entonces, lo que puede hacer es mandar a llamar a la función onAddToDo. Esta función onAddToDo, pues prácticamente nosotros la podemos mandar a llamar aquí adentro para pasar el to-do title y deshacernos de él. ¿Cómo nos deshacemos de él? Le decimos el to-do title se va a volver vacío, ya no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos provocando una salida. Recibimos la propiedad onAddToDo, que es una función, y esa función prácticamente, si lo tuviéramos, digamos que imaginar, toda esta función se guarda en la variable onAddToDo. Decíamos que los callbacks son capaces de guardarse en variables, entonces toda esta función se está guardando en toda esta variable y esa función es transportada como una variable y puede ser llamada otra vez en cualquier momento y eso nos da una elasticidad de código muy buena. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos provocar entradas y salidas, nosotros podemos empezar a generar salidas dentro de nuestros componentes y esos componentes son cerrados. Básicamente nuestro componente dice, oye, yo tengo mi propio estado, yo tengo mi propia vista, pero cuando reacciona ante el usuario se abre hacia las propiedades de entrada y salida para que, bueno, nosotros podamos acceder a los valores que nos quiera compartir este componente. El componente dice, oye, yo definí un estado llamado toDoTitle. Ese estado, pues yo lo estoy actualizando cada que el usuario está escribiendo y cuando me dan clic en el botón, yo te comparto, yo mando a ejecutar la función que tú me diste como entrada y te doy lo que yo quiero como salida. Tú me dices, oye, ¿quieres que te notifique cuando ya he agregado un nuevo to-do? Ah, entonces te notifico y como yo ya no necesito ese to-do, lo borro. Entonces, bueno, prácticamente nosotros ya podríamos, por ejemplo, aquí decirle comprar frutas. Entonces le podríamos dar agregar y
este componente de acá haría lo que quisiera con ese to-do title. Por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí una lista de to-dos. Vamos a poner una lista de to-dos, una lista vacía. Ahí están mis to-dos. Recordemos que son estados. Entonces el estado inicialmente, bueno, no tiene ningún to-do. Vamos a ponerle un to-do de prueba. Por ejemplo, vamos a decirle, oye, quiero que tengas un to-do cuyo título es prueba 1. Ahí está. Ese es mi to-do. De título dice prueba 1. Y entonces yo podría imprimir estos to-dos, pero antes de imprimirlos, yo cada que le quieran agregar un to-do, podría aquí agregarlo. Le podría decir, oye, vamos a ajustar los to-dos. Entonces, para ajustar los to-dos, yo tendría que decirle todos.push para que le inserte el nuevo to-do. Ahí está. Vamos a insertarle el nuevo to-do con título to-do title. Ahí está. Y ya que le agregamos el to-do a los to-dos, notificamos que se van a agregar todos estos nuevos to-dos. Entonces, bueno, prácticamente ya cuando nosotros empecemos a agregar aquí to-dos por hacer, se van a ir agregando a este estado, que este estado es una lista. Aquí ya pueden ver la complejidad, pueden ver que bueno, prácticamente hay que entender algunos tipos de datos. Por ejemplo, el tipo de dato objeto es una pieza de código. Ese tipo de dato objeto se compone de claves. Ahí, ¿qué le puse ayer? Ahí está, se compone de claves y se compone de valores. Entonces, bueno, podemos tener una clave 1, un valor 1, una clave 2, un valor 2 y así sucesivamente. Entonces, bueno, tenemos una clave 2 asociada a un valor 2 y eso nos genera una especie de diccionario u objeto. Entonces, bueno, eso es lo que estamos usando aquí. La clave es title, el valor es prueba 1 como texto y esto es un objeto. Entonces, bueno, tenemos el concepto de objeto y también tenemos el concepto de lista o arreglo. Entonces aquí tenemos un elemento 1, luego tenemos un elemento 2 y así sucesivamente. Entonces podemos retener más elementos. Incluso vimos que a estas listas que tienen elementos, les podemos mandar a llamar un método llamado push para insertarle otro elemento, un elemento k, un elemento n, que se vaya agregando a nuestra lista al final. Entonces hay mucha sintaxis que aprenderse, pero también, bueno, podemos ver que desde la nada podemos empezar ya a construir aplicaciones. Tenemos una sintaxis más que es la conjunción entre tener una lista y tener eh, un objeto. Entonces los elementos que estamos guardando en la lista pues en realidad son objetos. Entonces en esta lista estamos guardando un objeto digamos anónimo. Aquí luego le agregamos otro objeto anónimo y siguiendo la sintaxis nos podemos dar cuenta que todos en realidad es una lista de objetos, algo así como esto, y nos podemos dar cuenta que esos todos le estamos insertando esto de acá. Luego hay una sintaxis que dice todos. Esto se le llama el operador sparse o esparcidor o algo así como spread. También lo pueden conceptualizar así. Este operador spread de los tres puntitos lo que va a hacer es darnos una copia. Nos va a dar una copia de los todos en otros todos. La lista, digamos, de todos va a tener los mismos todos, pero ya va a ser otra lista con otra referencia. Digamos que estos todos se copian en una nueva lista de todos, en unos nuevos todos. Entonces, esa copia es la que estamos guardando
en nuestro estado, y eso va a forzar a que, bueno, se dé cuenta que ya cambiaron los to-dos y entonces va a actualizar nuestra vista. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos aquí un div, pusiéramos una etiqueta code y le dijéramos, oye, muéstrame, píntame aquí, cómo se ven los to-dos. Entonces, bueno, nos diría, mira, los to-dos se ven así. Tienes una lista que tiene title prueba 1 y tienes otro que dice title ASD ASD. Entonces, si nosotros ponemos una etiqueta pre, esta etiqueta nos permite respetar los saltos de línea en HTML. Entonces, si ponemos esta etiqueta, bueno, nuestro código se vería así. Vamos a agregar un to do más, vamos a decirle, por ejemplo, comprar huevo, ahí está, le damos a agregar y el resultado va a ser que cuando se capture en este componente, recordemos que tenemos, voy a esconder un poquito esto para que se vea bien el código. Tenemos un componente de captura que se llama toDoInput. Ese componente está reteniendo en un estado lo que nosotros estamos capturando en esta caja de texto. Entonces, esa caja de texto, digamos que está enlazada a nuestro estado. El valor de la caja de texto es el valor del ToDoTitle y el valor de cuando cambia la caja de texto, este input, pues va a hacer que se ajuste el nuevo to-do title, este estado vamos a hacer que se actualice y bueno, pues el resultado va a ser que lo que escribamos aquí, por ejemplo, comprar pan, pues se va a estar sincronizando con este estado. Entonces el botón va a hacer que cuando nosotros le demos clic, mande a llamar a la función onAToDo. ¿Dónde está definida esa función onAToDo? Pues fuera del componente. Aquí nosotros podemos hacer lo que queramos con esa salida. Digamos que él manda a llamar a la función y dice, bueno, yo hasta aquí te dejo, te mando el to-do y ya tú sabes qué hacer. Si lo pierdes, pues ya es tu bronca. Y manda a resetear el to-do title. Entonces, cuando le damos a agregar, manda a resetear el estado to-do title y manda la salida del to-do title, manda a decir, yo ya te mandé el to-do title, tú haz lo que quieras con él. Entonces, el otro componente, el componente superior, el que montó a nuestro componente to-do input, este componente superior, lo que va a hacer es decir lo siguiente, va a decir, oye, bueno, pues dame esa función de salida y entonces yo ya con esa función de salida puedo, tú me estás regresando el to-do title, yo lo agrego a otro estado donde tengo muchos to-dos y bueno, pues prácticamente con eso ya la hice. Ya no hay necesidad de poner uno de prueba, ya podemos empezar nuestros to-dos en vacío para que el código se vea más compacto. Entonces nuestros to-dos empiezan como una lista vacía y cada que este componente notifica una salida de un título, vamos a ir agregando a esta lista de to-dos el nuevo to-do para que bueno, se actualicen y entonces tengamos un ecosistema. El ecosistema va a decir, bueno, cuando tú escribas algo aquí, por ejemplo, comprar frutas, le das a agregar y yo te lo voy a guardar acá. Entonces vamos a hacer la comunicación este, entre componentes. Entonces, esa comunicación es fundamental para que nosotros podamos trabajar. Vamos a ver cómo sería esto en Vue. Vamos a guardar este ejercicio. ¿Alguien tiene algún comentario? Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Esto es en React. Tenemos dos componentes, digamos un componente de captura y un componente que utiliza esa captura a su favor. Y
bueno, con esto ya puede trabajar nuestro programa. Vamos a ver cómo se haría esto al estilo Vue. Bueno, al estilo React, esto lo podríamos mover a un nuevo archivo para que quede ya bien organizado nuestro código. Toda esa función del to-do la podemos poner aquí quizás en componentes, en una carpeta llamada componentes, y dentro poner un archivo llamado todoinput.js, y aquí podríamos pegar la exportación de esta función. Y bueno, en este archivo prácticamente tendríamos que usar la librería de React. Vamos a importar React from React y quedaría como quedaría aquí como un, un componente aislado. Aquí está nuestro componente. Este componente dice: yo solo me dedico a capturar cosas, no me interesa lo demás. Entonces, bueno, ya está aquí bien separado nuestra pieza de código. Ya le podemos dar mantenimiento en este archivo. Y bueno, acá, como ya perdimos la referencia to do, tendríamos que importar desde los componentes, desde la carpeta componentes, el componente to do input, para que sepa de quién estamos hablando. Entonces hablamos de este componente y bueno, la lógica ya quedó así. Entonces ya podemos empezar a agregar to-dos y comunicar un componente con otro componente. Vamos a ver cómo se haría esto en Vue. Si nosotros creamos un nuevo sandbox de tipo Vue, pues el resultado sería el siguiente. Tenemos aquí nuestro componente inicial igual app.view. Aquí la diferencia con React es que en Vue tenemos que recordar que un componente son tres piezas de código separadas. En React todas las piezas de código estaban unidas en una función, pues aquí están separadas. La vista es un template, la funcionalidad es un script y los estilos es una etiqueta de estilos. Entonces todo está organizado así para que no nos confundamos entre la vista, entre la lógica y entre el diseño. Entonces, bueno, en Vue nosotros tenemos la intención de reconstruir un to-do input. Vamos a ver cómo podríamos aquí generar un componente llamado to-do input, cuyo objetivo sea capturar el texto que está escribiendo el usuario. Entonces, bueno, como queremos capturar el texto que estamos capturando del usuario, necesitamos mostrar en la interfaz un input que capture ese texto muy parecido a React. Lo que tendríamos que hacer es poner nuestro placeholder. Por ejemplo, escribe algo por hacer. Ahí está, punto, punto, punto. Vamos a enlazar el valor de la caja con el to do title. Aquí le vamos a decir: oye, quiero que enlaces el valor de este input, lo saques de to do title, del estado to do title. Y cuando le demos, cuando detectemos un change aquí en nuestro input, le vamos a decir entonces que actualice el to do title. Le vamos a decir: oye, ajusta el to do title. Vamos a recibir el evento, le vamos a decir del evento, sácale el target y sácale el value, y de esa manera ya enlazamos nuestro to do title de entrada aquí al input y de salida hacia nuestro estado. Entonces ya tendríamos prácticamente nuestro input enlazado a un to do title, y también podríamos hacer el botón agregar para que nos agregue nuestro input. Aquí le vamos a decir: oye, cuando te den clic, quiero que mandes a llamar a add to do, o a la función add to do, que haga lo que tenga que hacer. Entonces de esa manera mandamos a llamar a la función add to do, y cuando se dé clic
aquí en este botón, pues prácticamente nos estaría mandando a llamar esta función de acá. Entonces, finalmente vamos a decirle aquí que nos muestre qué es lo que estamos escribiendo actualmente. Vamos a decirle span escribiendo punto y le vamos a decir que nos muestre lo que tiene ToDoTitle en este momento, así como lo hicimos en React. Entonces, prácticamente es muy similar la vista a la que construimos en React, solo que aquí para enlazar un valor de entrada usamos los dos puntos y para enlazar un valor de salida o un evento más bien usamos el arroba. Entonces, bueno, con eso nosotros ya podríamos definir nuestro script y en este script ya podríamos decirle, oye, este componente se va a llamar toDoInput, ahí está, y va a tener los siguientes datos de inicio. De entrada, nosotros vamos a definir un data, este data nos va a decir cuáles son los datos iniciales. Vamos a decirle en la función data que el valor inicial para el estado ToDoTitle va a ser igual a comillas vacías. De esa manera el ToDoTitle va a comenzar en vacío. Luego le vamos a decir que cuando se mande a llamar el método ToDoTitle, vamos a registrar los métodos. Le vamos a decir, oye, cuando manden a llamar setToDoTitle, recibimos el title y entonces recibimos, digamos, el ToDoTitle y entonces vamos a hacer que this.ToDoTitle, es decir, no sea igual a ToDoTitle, es decir, de acá. Entonces, eso va a provocar que el estado del componente se actualice. Este estado ToDoTitle se accede a través de this y ToDoTitle es el que nos están pasando aquí como parámetro de la función. Entonces, prácticamente ya tenemos ese método y vamos a decirle aquí que en el método aToDo, cuando le den clic a este botón, lo que haga es lo siguiente. Vamos a decirle this.emit, vamos a decirle emite this.emit y le vamos a decir que emita el evento on add todo. Ahí está. Bueno, el evento add todo nada más. Ahí está. Este evento va a mandar el ToDoTitle como parámetro del evento y con esto prácticamente ya tenemos bueno, aquí dice custom kebab case, dice que de preferencia usemos la convención kebab case, que es add-todo en vez de camel case. Entonces, una vez que emitimos ese evento, ya no nos interesa el título y lo podemos borrar. Entonces, prácticamente vemos que en Vue la lógica es un poquito distinta a la lógica de React. En Vue lo que estamos haciendo en la lógica es prácticamente retener nuestro estado y definir nuestros métodos. Como es la misma aplicación, es muy probable que la programación sea similar, pero bueno, sintácticamente entre React y Vue ya pueden ver que hay muchas diferencias. Por ejemplo, define su vista al estilo HTML usando etiquetas especiales. Este atributo especial, dos puntos para grabar un poquito la sintaxis, digamos que dos puntos y aquí ponemos el key. Esto se llama el enlace de una llave. Entonces, esto es equivalente a Vue, a decirle bbind, dos puntos, la clave que nosotros queremos enlazar y aquí estaríamos enlazando una variable o un estado hacia este atributo. Entonces, el atributo value está enlazado, la propiedad value
está enlazada con este estado. Entonces esta se llama la propiedad enlazada, es una propiedad enlazada y bueno, con eso nosotros podemos darnos cuenta que enlazada, ahí está, que Vue necesita enlazar sus propiedades para poder funcionar. Entonces estamos enlazando el título que está retenido en nuestro componente con el valor que tiene nuestro input. Luego el @change se llama arroba y aquí tenemos algún evento, es prácticamente un be_on evento, be_on_event, y prácticamente lo que estamos haciendo es decirle qué función vamos a llamar, qué método vamos a mandar a llamar cuando se ejecute el evento. Cuando este evento ocurra, nosotros vamos a poder decirle que nos devuelva el evento y nosotros a través de ese evento vamos a poder ejecutar un método. Esto se llama método enlazado. Entonces podemos enlazar propiedades o podemos enlazar eventos. Más bien es evento enlazado. Por ejemplo, aquí estamos enlazando el evento click y aquí estamos enlazando el evento change de este componente input y aquí de este componente button. Luego tenemos la sintaxis, por ejemplo, esta de aquí, donde nosotros le ponemos un estado y a esto se le considera como un como inyección de valores. Entonces estamos haciendo una inyección directa de los valores de nuestros estados hacia la vista. Aquí le estamos diciendo directamente que la vista nos muestre lo que tiene el to-do. Entonces, eso es en cuanto a la vista. En cuanto a la vista tenemos todas estas piezas de código. Y en cuanto a nuestra lógica, bueno, tenemos un montón de piezas, por ejemplo, export default, aquí punto, que son todas las definiciones de los componentes. Tenemos el atributo name, que se especifica cuál debería ser el nombre de nuestro la doctor Cervantes, ¿le puede poner tantito mute para que no haga eco? Ok, bueno. Vamos a ver que tenemos también la pieza data. Tenemos aquí esta pieza de código que es una función. Esto es una función que, bueno, cuyo objetivo es regresarnos el estado inicial. Entonces, si nosotros tenemos este estado inicial, ya podemos prácticamente, si tenemos este estado inicial, ya podemos prácticamente utilizarlo dentro de nuestra vista. Por ejemplo, ya podemos utilizar a ToDoTitle dentro de nuestra vista para que nos diga, bueno, para que el usuario interactúe con el estado del componente. Entonces, data es como un inicializador. Lo podemos ver así o en su forma corta. En la forma corta que utilicé ayer era simplemente con una función flecha donde el estado inicial se mandaba directamente. Entonces aquí nosotros podemos mandar el estado inicial, digamos que de forma separada, de una manera más formal o de una manera flecha directa. Entonces, bueno, el data es otra pieza de código que nos permite hacer eso. Y luego tenemos los métodos y los métodos tienen una sintaxis donde nosotros vamos a definir el nombre del método. Vamos a decir, oye, necesito utilizar este método, esta función que reciba estos parámetros y finalmente
que ejecute este bloque de código. Ese bloque de código tiene acceso a lo que es la variable dis, que esa variable dis nos va a permitir acceder a todo el estado. Entonces, otra pieza de código sería dis, el nombre del estado. Ahí está, el nombre del estado. Este es el nombre del componente. Y aquí tenemos el estado inicial y aquí tenemos el nombre de algún estado que podamos utilizar dentro de nuestro programa, ya sea que lo queramos acceder, recuperar como aquí, o ya sea que lo queramos reasignar como acá. Entonces, bueno, podemos reasignar el estado, prácticamente cualquier estado lo podemos reasignar a que tenga un nuevo valor. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos el clic del botón, le estamos diciendo que emita este evento, esta sintaxis del emit nos va a permitir definir un evento para que pueda ser algo así como una salida. Este emit es una salida y aquí vamos a mandar la salida que nosotros queramos, la salida de datos que nosotros queramos. Entonces, cada que emitamos un evento se va a producir una salida y otros componentes van a poder interceptar nuestra salida. Entonces, con estas piezas de código, nosotros ya podemos armar lo que es un to-do input. Vamos a renderizar ese to-do input. Vamos a decirle aquí to-do input. Vamos a poner un H1 que diga en este H1 lista de cosas por hacer, para que se vea muy similar a lo que hacíamos en React. Ahí está nuestra lista de cosas por hacer. Y en vez de tener un hello world, vamos a cargar un to do input desde el archivo todoinput.view. No es necesario ponerle .view, ya va a entender que queremos sacarlo desde ese archivo, y entonces lo vamos a registrar como un componente de app. Aquí nos va a decir, oye, bueno, si actualizamos, nos va a decir, oye, aquí está tu to-do input. Vamos a ver nada más por qué nos está pintando. Aquí nos debería decir cuál es el problema. Dice, el template o render, la función no está definida. Vamos a darle a actualizar. Ok. Estos comentarios, tienen problema aquí. Este, eh, Así no se hacen los comentarios en HTML. Nada más que así me los puso, pero los comentarios en HTML son con estas cosas, unas flechitas y así. Vamos a ponerlos como comentarios HTML porque este código podría interferir con lo que queremos. Ahí está. Entonces, ahora sí, actualizamos y no debería haber ya ningún error. Ahí está nuestro to-do input. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está nuestro to-do input que nos debería decir lo que estamos escribiendo. Aquí se me fue una llavecita. Ahí está. Bueno, un signo mayor que. Ya se lo borré. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le ponemos aquí comprar pan, pues eso es lo que va a estar pintando aquí. Entonces, bueno, podríamos, en vez de el evento change, usar el evento keyUp o keyDown. Ahí está, para que sea más rápido la actualización. Por ejemplo, si lo cambiamos así, le decimos comprar pan y cada que se le dé un teclazo va a actualizar nuestro estado. Ya no va a esperar a que cambie, sino que con cada tecla que se pulse va a actualizar nuestro estado. Entonces, eso consume más memoria, pero bueno, no nos importa. Entonces ya podemos decirle aquí comprar frutas, le damos a agregar, manda esa señal, ese evento, esa salida. Acordémonos que manda la salida a to do, y bueno, ya que está esa salida, ya no hay nada que hacer, ya se fue.
Entonces, nosotros podríamos interceptar esa salida, le podríamos decir aquí, oye, cuando hagan una to-do, entonces manda un alert con lo que nos manden en el evento. Entonces, nosotros podríamos decirle esto de aquí, como la convención es kebab, creo que hay que hacerlo así, ahí está, le damos a agregar y por ahí nos está bloqueando la función alert. Vamos a decirle aquí, cuando le demos to do, manda a llamar el método a to do, ahí está, y ese método aToDo lo vamos a registrar acá dentro de nuestros métodos del componente. Le vamos a decir aToDo, recibe el todo title y con ese todo title podemos hacer lo que nosotros queramos. Vamos a ver si nos deja hacer un alert y si no, ahorita lo resolvemos. Vamos a decirle aquí agregar y ahí está. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, comprar pan. Se queda una letra antes. Hay que usar el otro evento, el evento keyUp, para que la letra ya esté levantada, por decirlo así. Entonces le decimos comprar pan. Ahí está. Le damos a agregar y ya nos dice comprar pan. Le decimos comprar frutas y le damos a agregar y ya nos dice comprar frutas. Entonces eso ya lo podemos guardar dentro de un data. Dentro de un data podemos tener nuestro estado inicial. Por ejemplo, todos igual a lista vacía. Entonces le podríamos decir aquí this.todos.push. Ahí está, punto push. Y le podríamos insertar el to-do con título to-do title. Ahí está, le insertamos el to-do title y aquí hacemos algo similar a lo que hacíamos en React. Abrimos un div, ese div nos va a permitir que mostremos cosas. Entonces vamos a mostrar una etiqueta pre, dentro una etiqueta code, dentro de la etiqueta code vamos a decirle que nos ponga el json.stringify para que convierta a una cadena de texto, stringify nuestros to-dos, que los convierta a una cadena de texto con espacios. Entonces, ahí está, nuestros to-dos, vamos a decirle aquí, comprar pan, le damos a agregar y ya se agregó aquí. Vamos a quitarle el text align center para que no se vea todo raro. Vamos a decirle aquí, de hecho vamos a quitarle todos los estilos. Ahorita no queremos estilos. Ahí está. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, comprar pan, le damos a agregar y nos lo va a agregar a nuestros to-dos. Le decimos, por ejemplo, comprar frutas, le damos a agregar y nos lo va a agregar a nuestros to-dos. Y vamos a decirle, por ejemplo, comprar libros y entonces ya todo lo que le pongamos aquí va a quedar guardado. Entonces así es como estaría haciéndose un to-do list dentro de Vue. A diferencia de React que vimos al principio del taller de esta sesión de hoy, a diferencia de React, bueno, estos to-dos prácticamente los componentes se crean como plantillas visuales y un script que controla métodos y estados. Métodos y estados. Data nos regresa el estado inicial y los métodos empiezan a procesar cada una de las tareas que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, prácticamente con eso ya podemos empezar a construir aplicaciones en Vue. Vamos a decirle aquí to do Vue, ahí está. Y ahora vamos a ver cómo sería una versión de un to-do list con Angular. ¿Alguien tiene algún comentario? Ok, los escucho si quieren o también estoy viendo el chat por si tienen alguna duda.
Bueno, ¿cómo sería la versión de los to-dos en Angular? Bueno, vamos a crear aquí un proyecto de Angular para ver cuáles son las piezas de código involucradas. Ya las vimos ayer, vamos a ver un poquito más a detalle. Tenemos aquí nuestra app y tenemos nuestro componente TS. Entonces, este componente TS, vamos a verlo. Este componente es una clase de TypeScript y se basa en tres piezas de código: el HTML, el CSS y entonces este TypeScript. TypeScript es digamos, un super lenguaje de JavaScript, nada más le agrega cosas que, bueno, a JavaScript le falta, ¿no? Por ejemplo, JavaScript no tiene decoradores, TypeScript sí tiene decoradores. Entonces es como una extensión de JavaScript para darle más potencia todavía. Entonces en Angular vamos a estar trabajando algo así como un JavaScript chopeado, que bueno, nos va a dar otro tipo de alcances. Tenemos entonces nuestra, nuestra interfaz. Esa interfaz es un HTML. En este HTML le podemos decir, oye, por ejemplo, lista de cosas por hacer. Ahí está nuestra lista de cosas por hacer. Ya se nos va a mostrar aquí. Y bueno, también podríamos poner nuestro div y podríamos poner nuestra etiqueta pre, nuestra etiqueta code, y dentro de nuestra etiqueta code ponerle el JSON.stringify. Bueno, aquí no tenemos tanta inyección como en Vue. Aquí hay que poner los to-dos en forma de texto. Ahí está, los to-dos en forma de texto. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, nuestros to-dos. Nuestros to-dos es una lista vacía y podríamos crear un get que se llame to-dos text para que nos regrese los to-dos en forma de texto, es decir, json.stringify this.todos. Quiero que me regreses los to-dos en forma de texto con espacios de 2. Ahí está, entonces me regresa los to-dos en el formato de texto. Este se considera un getter, o en Vue sería un computed, o en React sería pues simplemente un pre-renderizado. ¿Qué es lo que está haciendo? Este es el estado. Cada que cambia el estado, informa cuál debería ser el nuevo to-dos text. Es como si tuviéramos un estado, pero ese estado fuera computado cada que el componente cambia. Entonces, bueno, vamos a crear aquí nuestra carpeta de componentes. Vamos a decirle aquí components. Ahí está. Y vamos a crear nuestro componente. Los componentes aquí generalmente son toda una carpeta. To-do input. Ahí está, toda esta carpeta, y vamos a crear lo que es el to-do input. Vamos a decirle to-do input.component.ts. Este es el TypeScript de nuestro componente. Generamos un nuevo archivo para crear el componente. Vamos a decirle entonces algo similar a lo que hacíamos acá. Le vamos a decir, oye, vamos a importar component desde la librería Angular y core. Ahí está, desde el core vamos a importar el componente, el decorador componente, y vamos a usar ese decorador component para que decore las siguientes cosas. Vamos a decirle aquí en el template, en el selector, cómo se debería llamar la etiqueta. En este caso se debería llamar to-do input. Nuestra etiqueta es como el name en Vue. Vamos a decirle a nuestro componente que use el template URL, y le vamos a decir que
va a ser la URL todo-input-component.html. También vamos a decirle al estilo, a los estilos styles URLs que, bueno, aquí es punto diagonal, ahí está. Le vamos a decir style URLs, ahí está, y le vamos a decir que use el estilo todoinput.component.css. Entonces, de esa manera, los styles URL, el styles URLs, quedaría como una lista de todos estos. Aquí nos está marcando un error, porque se me olvidaron unas llaves. Este es un objeto, entonces el componente se va a decorar con este objeto, ahí está. Y ahora sí podemos definir nuestra clase. Todo lo que definamos hay que exportarlo para que pueda ser accesible desde otros lugares. Vamos a definir la clase todoInput y ya definiendo esta clase tendríamos prácticamente nuestro componente. Aquí nos marca algo de experimental o no sé qué, pero no le vamos a hacer caso. ¿Qué va a retener nuestra clase? Pues un toDoTitle, y aquí vamos a definir las funciones o los métodos que van a ejecutarse desde la vista. Vamos a ver, aquí tenemos vamos a ignorar esto, vamos a ignorar que nos está mandando este warning. Y bueno, con eso ya nosotros podríamos definir la interfaz todoInput.component.html. Ahí está definida ya la interfaz de nuestro componente. Ahí está. Y vamos a definir todoInput.component.css para que definamos los estilos. Aunque no pongamos nada en este archivo, pues ya ahí queda definido. Y aquí el todoInput component queda la vista. ¿Cómo va a ser la vista de este todo? Vamos a poner nuestro clásico input. Ese clásico input le vamos a poner su placeholder. Escribe algo por hacer, punto, y le vamos a enlazar el toDoTitle a value. Le vamos a enlazar el valor de toDoTitle. Y cuando se le dé el evento change, es decir, cuando cambie, le vamos a decir que mande a llamar a setTitle, a la función setTitle, con el evento. Entonces, de esa manera, con el evento .target.value, ahí está. De esa manera ya tenemos nuestro input. Vamos a agregar nuestro botón. Ese botón se llama agregar, y cuando le demos clic a este botón, le vamos a decir a todo, y entonces ya va a mandar a llamar al método a todo. Entonces finalmente le decimos aquí en un div que nos muestre en un span lo que se está escribiendo, punto, y le vamos a decir que nos muestra aquí lo que tiene actualmente toDoTitle. Entonces, haciendo todas estas cosas, ya podemos acá registrar ese componente en nuestro componente app, más bien en nuestro módulo. En nuestro módulo le podemos decir import aquí en el todo vamos a decirle todoInput component para seguir las convenciones. Este todoInput component lo vamos a importar aquí del lado del todo. Vamos a cerrar estos, al fin solo son estilos, no nos interesan los estilos ahorita. Ahí está. Vamos a decirle que lo importe desde punto diagonal components diagonal todoInput diagonal todoInput component. Entonces vamos a importar ese componente, y ese componente lo vamos a dejar listo aquí en las declaraciones para que cualquier otro componente lo pueda utilizar.
Ahí está, todos pueden utilizar al todo input component. Eso quiere decir que el app component puede mostrar un to-do input. Ahí está, vamos a mostrar un to-do input y vamos a darle aquí a actualizar para que vuelva a compilar. Ahí está. Vamos a recompilar. Y aquí nos manda un error en la plantilla. Vamos a ponerlo así, diagonal to do input, ahí está, no nos deja ponerla de forma corta, lo tenemos que poner de forma larga. Entonces, bueno, ahí quedó ya. Si le damos a escribir aquí, por ejemplo, comprar pan, cada que cambie, ok, vamos a ver, no hemos definido las funciones acá en nuestro to do input. En nuestro to do input está esperando la función setTitle. Vamos a crear esa función setTitle. Vamos a decirle, oye, setTitle recibe el título, el to do title, el nuevo to do title, y le decimos this.toDoTitle es igual a to do title. Ahí está. Entonces, cada que escribamos algo, ya se van a ver reflejado los resultados. Por ejemplo, le decimos comprar pan y se va a actualizar cuando haga el change. Podemos usar el key up como lo hicimos en view para que sea más rápido. Ahí está, comprar frutas, y ya tenemos prácticamente este estado. El estado to do title está siendo actualizado por el valor de este input mediante el setTitle. setTitle es el método, to do title es el estado. Entonces le decimos al estado que se actualice cada que se mande a llamar setTitle. Entonces, de esa manera ya nosotros podemos prácticamente actualizar nuestro estado. Al darle a agregar, aquí nos va a decir que no existe el método aToDo. Entonces vamos a tener que registrar el método aToDo, el cual mande una salida. ¿Cómo armamos una salida? Usamos el decorador output. Este decorador output, que ya nos cargó aquí automáticamente de Angular Core, nos va a permitir definir salidas. En este caso queremos una salida que sea un evento. Vamos a ver, pueden consultarlo en la documentación de Angular. Le pueden decir aquí Angular Output y bueno, prácticamente ya pueden ver aquí cómo se hace, cómo funcionan los inputs y cómo funcionan los outputs. En este caso, el output nos daría de un hijo los datos hacia un padre. Y bueno, pues lo único que necesitaríamos hacer es crear un event emitter con algún tipo de dato, y eso ya nos permitiría mandar a decirle punto emit para mandar nuestros valores. Es muy similar a como se hace en view. Vamos a decirle, oye, output, quiero una salida llamada, por ejemplo, add-to-do, o le podemos decir on add-to-do. Ahí está. Y quiero que sea igual a un nuevo event emitter. Ahí está, event emitter. Hay que importarlo con cuidado. Ese event emitter viene de Angular Core porque hay otro event emitter que viene de otra librería. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, creamos un nuevo event emitter y ya con ese event emitter podemos emitir salidas. En este caso vamos a decirle this.onatodo.emit. Vamos a decirle this.onatodo.emit, y nuestra salida o nuestro valor de salida va a ser this.toDoTitle, y vamos a hacer que this.toDoTitle se vuelva vacío. Entonces nosotros aquí le decimos comprar pan, por ejemplo, emite esa salida y se olvida de todo. Ya se olvida que existía
ese ONA to do. Entonces, bueno, prácticamente así funcionaría. Eh, entonces, ya que tenemos una salida, esa salida ONA to do, pues hay que cacharla del otro lado para poder usarla a nuestro favor. Entonces, aquí podemos ver que tenemos estados internos, salidas, también podemos tener entradas, en lugar de @output podemos tener @input y podremos tener entradas desde afuera, y estas salidas las podemos cachar desde acá, desde el app component. Por ejemplo, le podríamos decir aquí que cuando on a to do, cuando se agregue a to do, entonces vamos a mandar a llamar a la función, al método a to do, con el evento que nos estén mandando como entrada o con el value que nos estén pasando como evento. Entonces, de esa manera, aquí el app ya puede registrar un método llamado aToDo que reciba el to-do title y que haga lo siguiente, que a los to-dos le haga un push y diga el título del to-do va a ser igual al to-do title que me están enviando. Entonces, si le ponemos aquí comprar pan, ya tenemos la forma de agregar. Vamos a quitarle a este también sus estilos, porque no sé, le está la manía por centrar todo. Ahí está. Entonces ya podemos decirle aquí comprar pan, le damos a agregar. Ya podemos, por ejemplo, ir al cine, le damos a agregar. Ya podemos, por ejemplo, aquí hacer muchas cosas. Por ejemplo, no sé, comprar chelas. Ahí está. Entonces, bueno, prácticamente ya con esto nosotros tendríamos la posibilidad aquí de interceptar salidas, mandar entradas y bueno, con eso ya completar un ecosistema para empezar a hacer aplicaciones. Ya con estos tres nosotros nos podemos soltar a construir un montón de aplicaciones para estar trabajando nuestros proyectos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda? ¿Quieren que revisemos algún código? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces ya nada más para cerrar esta parte de Angular, vamos a comentar las piezas de código que hemos utilizado a lo largo de nuestro proyecto. Tenemos, por ejemplo, @component, esta pieza de código prácticamente nos va a pedir el atributo a decorar, atributo y el valor de decoración. Entonces, prácticamente esto nos permite decorar una clase con atributos especiales. Bueno, no necesariamente una clase, decora una pieza de código con atributos especiales. Esos decoradores son, son muy comunes en Angular. Tenemos otra pieza de código, por ejemplo, tenemos la parte de la clase, simplemente export class. El export nada más es para que esté disponible desde otros archivos. En realidad la sintaxis nada más es clase, el nombre de la clase o el nombre del componente. Y bueno, pues prácticamente el nombre de la clase y prácticamente aquí todas sus definiciones. Esas definiciones involucran, por ejemplo, una pieza de código que puede ser estado igual a valor. Ahí está, una pieza muy sencilla.
Otra pieza de código son los métodos, bueno, las salidas, vamos a ponerle aquí, @output, una salida la podemos marcar aquí como el nombre del evento, aquí lo vamos a entender como eventos, el evento que queremos poner, y new event emitter, ahí está, event emitter, y bueno, esa sería una salida, una pieza de código de salida. Tenemos también una pieza de código que es el método, el nombre del método, ahí está nuestro método, paréntesis, sus parámetros de entrada, lo que recibe el método, y bueno, dentro del método pues ya tenemos todo su bloque, todo lo que queramos poner ahí dentro del método. Tenemos también, bueno, no está marcado aquí, pero antes de los métodos tenemos una pieza similar a un método, pero se considera un getter. Estos getters se les llama un accesor. Ese accesor no recibe nada, bueno, sí recibe creo que el parámetro anterior, y lo que necesitamos es regresar, aquí devuelve la salida o el cómputo, más bien el valor computado. Ese valor computado lo podemos computar desde otros estados. Por ejemplo, aquí en el to do, no, acá en el app estamos haciendo un accesor que, bueno, se llama todotext y prácticamente es un estado computado. Entonces, este accesor lo podemos entender también como estado computado. Es un estado que está siendo computado con un valor computado a partir de otros estados. Entonces podemos unir varios estados para generar un nuevo estado computado. Es como un estado virtual. Entonces, bueno, prácticamente con esas piezas de código nosotros ya podemos operar aplicaciones en Angular. No sé si alguien tenga dudas. ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, no va a dar tiempo de hacer 3 proyectos para Angular, React y Vue, pero sí podría dar tiempo para hacer un proyecto en uno solo. Sin embargo, bueno, a estas alturas, ya que conocemos React, ya que conocemos Vue, ya que conocemos Angular, nosotros podríamos pensar que sería buena idea tener una clase de herramienta que nos permita generar diagramas en estos tres frameworks. Actualmente pues no existe alguna herramienta del estilo que nos permita pues poder generar todos los códigos e irlos administrando al mismo tiempo, basados digamos en un mismo diagrama de proyecto, y justamente eso es lo que se ha trabajado con el doctor Cervantes. Está ahí conectado el doctor Jorge Cervantes, del departamento de sistemas. Hemos trabajado una herramienta que nos permite generar código para diferentes frameworks a partir de un diagrama de especificación de transiciones de interfaces de usuario. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga una duda, me gustaría presentarles esta herramienta para que si alguien está interesado, pueda probarla, darnos ahí su retroalimentación y bueno, empezar a jugar con los diferentes frameworks que vamos a ir incorporando. Y entonces, bueno, nosotros tenemos en cuanto al desarrollo web, tenemos la posibilidad de usar un framework, otro framework u otro framework. Estos frameworks generalmente nos permiten hacer cosas muy rápidas. Por ejemplo, sin cerrar este de acá, que este fue el proyecto de Angular,
podemos hacer consumo de datos desde servidores de internet. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ponerle este to do Angular, nada más para que quede documentado. Por ejemplo, no sé, vamos a abrir un proyecto rápido de React para ver cómo se haría el consumo de un API. Imagínense que tenemos un API, por ejemplo, esta API de randomuser.me. Esta API prácticamente nos devuelve datos de personas aleatorias. Por ejemplo, le podemos mandar parámetros que nos dé datos de 10 personas aleatorias y entonces pues nos estaría regresando 10, aquí me falta una S, results, nos estaría regresando los datos de 10 personas aleatorias. Por ejemplo, nos estaría regresando personas de sexo o género masculino, femenino, nos estaría regresando cuál es su correo, nos estaría regresando datos que fácilmente nos podría regresar cualquier base de datos. Entonces, ¿cómo puedo consumir este tipo de información dentro de mis aplicaciones? Bueno, nosotros podemos estructurar funciones, por ejemplo, funciones asíncronas que nos permitan obtener esas cosas, por ejemplo, una función que se llame getUsuarios, la cual sea una función asíncrona que espere una respuesta de un servidor. Le podríamos decir, oye, haz un fetch, espera lo que te regrese este servidor y esos datos que te regresa el servidor, esos datos JSON, extráelos, espera que te devuelva los datos JSON y entonces regresa, por ejemplo, de los datos lo que contiene la clave results. Esa clave results es esta de aquí, entonces estaríamos regresando esta lista de usuarios. Entonces esta función llamada getUsuario nos regresa esta lista de usuarios y nosotros podríamos suponer que al principio los usuarios es una lista vacía o no hay usuarios. Podríamos decirle, oye, usa un estado que suponga que los usuarios es una lista vacía y podríamos decir, oye, si los usuarios.length es igual a 0, pues vamos en este momento, vamos a recuperar nuestros datos. Sin embargo, esto lo vamos a hacer solo una vez en el efecto de carga, cuando se está montando, digamos, el componente. Le vamos a decir, oye, si los usuarios valen 0, entonces vamos a mandar a llamar a nuestra función getUsuarios. Entonces, cuando esa función nos regrese a los usuarios, vamos a ajustar los nuevos usuarios con esos usuarios. Entonces, si hacemos eso, nosotros prácticamente ya tendríamos la posibilidad de consumir datos que provienen desde APIs y esta es la esencia del desarrollo de aplicaciones web. La esencia es que nosotros podamos mover código entre piezas de código, pero también que podamos interactuar con otros tipos de sistema, que nosotros podamos, vamos a quitarle nada más la clase app para que no nos muestre así, que podamos consumir este tipo de sistemas y al final usar todo esto a nuestro favor. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, podríamos decirle, oye, quiero que conviertas cada usuario, quiero que conviertas mediante un mapa, quiero que conviertas al usuario en la etiqueta que dice lo siguiente, div, ahí está, lo queremos convertir a cada usuario en un div que tenga, por ejemplo, un H1, una etiqueta H1 con user.name.first, así vienen nuestros datos. Me parece que user.name.first, ahí estaría el nombre del usuario, espacio user.name.last, el apellido del usuario. Quizás aquí ponerle antes de esos
user.name.title, el título que tiene el usuario, ¿no? Mister, Mrs., cosas del estilo. Entonces, bueno, nosotros podríamos hacer este tipo de cosas, empezar a transformar datos de nuestro servidor en datos visuales, bueno, más bien en vistas. Entonces, de esa manera ya nosotros podemos, por ejemplo, si organizamos bien nuestros estilos o ponemos las cosas bien hechas, podríamos llegar a adaptar un buen sistema, ¿no? Podríamos decirle aquí, oye, quiero que el background color, sea de color, no sé, con flower blue, y ahí está. Pero si el user.gender, si el user.gender es igual a mail, entonces ponlo con flower blue, y si no, ponlo del tipo hot pink. Entonces ahí está, ya nos mostraría nuestros females en color rosa y los males en color azul. Entonces, bueno, podemos ir jugando con todo este diseño, podemos ir haciendo algunos paddings para que no se amontonen las cosas, y podemos ir haciendo un ajuste de diseño para que se vea muy bien todo toda nuestra aplicación. Entonces, bueno, la idea entonces del desarrollo de software pues es usar todas las piezas de código que nos aprendamos. Esto es una pieza de código, esta es otra 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 pieza de código. El puro del es otra pieza de código porque viene de una función asíncrona. Esto es otra pieza de código que es un callback. Esto es otra pieza de código que es una función, y esa función aparte está fusionada a un estado. Y entonces, si nosotros logramos manipular cada una de las piezas de código, vamos a ser capaces de construir aplicaciones y desarrollos de alto nivel. Vamos a ver, para ir cerrando el taller, esta herramienta que hemos desarrollado el doctor Jorge Cervantes y bueno, todo el equipo ahí que ha estado involucrado. Esta herramienta la hemos bautizado como Architector. La idea de esta herramienta pues es prácticamente ser una herramienta versátil que nos permita generar proyectos en múltiples frameworks a partir de diagramas de transición de usuarios. Esta herramienta es muy sencilla de usar. Simplemente abrimos una carpeta donde vayamos a estar. Invariantemente va a cargar el editor. Ahí está. Esta herramienta nos permite empezar a modelar transiciones entre diferentes interfaces. Nosotros podemos ir agregando interfaces de usuario. Por ejemplo, vamos con nuestro cliente, le empezamos a preguntar qué tipo de sistema quiere, cómo van a estar las interfaces que él necesita y cosas del estilo. Entonces, bueno, cuando nosotros ya empezamos a modelar nuestras interfaces, todas las interfaces que vamos a necesitar, por ejemplo, vamos a necesitar un login. De login se va a ir, por ejemplo, a una pantalla de encuesta, yo que sé. De la pantalla de encuesta va a entrar a lo que es un home. Ese home va a permitirnos ver una interfaz, por ejemplo, de
por ejemplo, de resultados de la encuesta, y por otro lado, nos va a mostrar el formulario de la encuesta, ¿no? Entonces, formulario encuesta. Del formulario de la encuesta quizás nos podríamos ir hacia una pantalla de agradecimiento, por ejemplo, aquí una pantalla de agradecimiento. Y bueno, prácticamente podríamos empezar a modelar una suerte de sistema de encuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí habría un registro, yo qué sé. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan estos diagramas de transición? Pues prácticamente empezamos a conectar con flechitas de dónde va a ir, de qué interfaz va a ir a qué interfaz. Por ejemplo, podríamos establecer que de un login podríamos acceder a un home, o directamente nos podríamos ir a hacer la encuesta sin pasar por un home. También podríamos establecer que una vez que la encuesta, el formulario de la encuesta haya sido completado, se vaya a una pantalla de agradecimiento que nos dirija de nuevo al login. O podría pasar que si ya iniciamos sesión, nos mande de vuelta al home, o podría pasar alguna otra cosa. Por ejemplo, los resultados, quizás aquí, esta última acción, vamos a deshacerla, quizás aquí se vaya directamente a mostrarnos los resultados de nuestra encuesta. Y bueno, ya de los resultados, si no teníamos iniciada ninguna sesión, se vaya a iniciar sesión, y si ya teníamos iniciada sesión, pues se vaya de vuelta al home. Entonces podemos empezar a modelar, digamos, un montón de interfaces y cómo van a estar organizadas, cómo van a estar organizadas estas interfaces, para que nosotros, bueno, prácticamente podamos, ay, ya moví esta flechita, bueno, podamos prácticamente empezar a modelar sistemas. Entonces, una vez que ya tenemos, digamos, todo nuestro diagrama listo, por ejemplo, del login nos podría mandar a un registro, del registro nos podría mandar de regreso al login, yo que sé, cómo lo modelemos. Y bueno, prácticamente esto nos va a servir para modelar sistemas. Entonces podríamos tener acciones, por ejemplo, la acción de iniciar sesión, una acción de iniciar sesión, donde al iniciar sesión, bueno, pues ya nos regrese al home, con usuario. Entonces iniciamos sesión con usuario. Aquí podríamos tener un inicio de sesión, la acción de iniciar sesión cuando falló. Aquí podríamos tener, por ejemplo, una acción que se llame regresar. Acá podríamos tener una acción que se llame eh, iniciar sesión, yo qué sé, y podríamos tener un montón de acciones que podemos completar entre uno y otro. Por ejemplo, aquí podríamos regresar con usuario, sin usuario, por ejemplo, regresar sin usuario. Más bien aquí sería ver agradecimientos, dar agradecimientos o cosas del estilo. Y bueno, prácticamente ya con esto empezamos a definir cómo va a estar. Por ejemplo, aquí podríamos llamarle la acción aplicar encuesta, y aquí podríamos llamarle, por ejemplo, salir, una acción que sea de salir, y aquí una acción de regresar. Aquí podría ser salir, ya que vieron los resultados, salir pero con usuario. Cuando tenemos usuario nos manda al home,
y aquí podría ser una acción de salir, pero sin usuario. Digamos que esa condición sería sin usuario. Aquí, por ejemplo, tendríamos uno que sea iniciar sesión y aquí registrarse. Entonces, bueno, con este diagrama, una vez que lo guardamos, la herramienta nos crea en esta carpeta, nos crea un diagrama en nuestro sistema y bueno, con este diagrama nosotros podemos, cuando guardamos nuestro diagrama, nos da la posibilidad de generar todos nuestros proyectos para los diferentes softwares que estemos utilizando. Entonces, si nosotros le decimos generar aquí, le decimos generar generar proyectos, nos está compilando los diferentes proyectos. Hola, hola, me perdí. ¿Me escuchan? Sí, sí, todo bien. Todo bien, Ah, Alan. perdón, se me fue el internet. Les decía que nosotros estamos haciendo la labor, el esfuerzo de poder proveer cada vez más frameworks para diferentes lenguajes. Ahorita tenemos contemplados algunos frameworks que ya están disponibles aquí en la herramienta. Por ejemplo, tenemos un framework JSON para los usuarios que solo quieren tener el proyecto como definiciones JSON, todo este proyecto en JSON. Tenemos también un proyecto para Next, que es basado en React más un servidor, la tecnología de Next.js. Tenemos el framework de React, un servidor y el framework de Vue. Actualmente ya estamos por subir el framework de Angular. Yo creo que en un par de días ya va a quedar el framework de Angular, nada más que pase las pruebas. Y bueno, esos frameworks ya aquí nos los está descargando. Si, por ejemplo, yo decidiera mandar a subir otro framework, aquí nosotros podemos empezar a subir nuevos frameworks. Voy a subir un Angular versión cero, nada más para que vean que estos frameworks los pueden descargar una vez que descargaron ya la herramienta. Nosotros podemos aquí al arquitector, este, architector, nosotros le podemos ir integrando nuevos frameworks para que bueno, los programadores tengan cada vez más posibilidades. Entonces le voy a decir que suba este nuevo framework llamado Angular y la herramienta, bueno, va a ser capaz de detectar cuando hay nuevos frameworks disponibles y si nosotros actualizamos los frameworks, entonces vamos a ser capaces aquí de tener los proyectos, sí, le di este update, era generate, para que cuando
generemos nuestros proyectos, en este framework de React, nosotros podemos ver que ya nos genera nuestro componente app, nos genera nuestros estilos, nuestro index y cada una de las vistas que se diseñaron del lado de la interfaz. Entonces aquí le pone una vista por defecto. Nosotros como programadores podemos ya llegar y meterle mano a este código para cambiar lo que se tendría que ver en el login, para cambiar lo que se tendría que ver en la lista de registro, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en tiempo real. Nosotros tenemos este proyecto llamado Schoolboard que he estado documentando este proyecto del School Board. Tiene estas interfaces, tiene un login, tiene una student board, tiene un school board, tiene detalles y todas estas transiciones. Por ejemplo, cuando falla el inicio de sesión, cuando falla cerrar sesión, cuando este, queremos agregar un comentario pero no hemos iniciado sesión, cuando queremos publicar el comentario, cosas del estilo. Y bueno, prácticamente con esto nosotros ya podemos generar los archivos. Si le damos aquí Generate Sources, nosotros podemos generar los archivos. Vamos a ver, aquí ya está corriendo el servidor que nos generó este servidor. Aquí ya está corriendo el servidor que nos genera, está corriendo la aplicación para React y está corriendo la aplicación para Vue. Entonces, bueno, aquí están corriendo estos proyectos que nos genera. Aquí están nuestras vistas. Vamos a verlo. Acá está, por ejemplo, el servidor que nos generó automáticamente. Dice, aquí está login. Login tiene las siguientes acciones. Tiene la acción de sign in, la acción de view school board y dentro de sign in tenemos toda esta lógica. Dice aleatoriamente, te vas a ir al estudiante como si pudo iniciar sesión, te vas a ir acá aleatoriamente como si pudo meter un comentario, te vas a ir aleatoriamente como si falló y si no vas a mostrar un error. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este proyecto, bueno, se nos muestra generalmente una interfaz de este estilo. Esto está en React. Aquí está nuestro login. Podemos encontrar aquí en nuestros proyectos el proyecto que nos generó de React. Y ese proyecto, bueno, aquí tiene en su src, tiene el login. Si nosotros le ponemos aquí login modificado, vamos a poder darnos cuenta que se está modificando nuestro login. Vamos a ver, vamos a darle a actualizar. Ahí está, login modificado. Entonces los programadores pueden empezar a modificar ya sus interfaces y pueden de una forma sencilla ir viendo que su aplicación funcione como debería funcionar. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo de dónde se generó la acción, desde dónde se generó la acción, qué acción se generó, cuál fue la condición que se cumplió y hacia qué interfaz navegamos. Y también cuáles son los datos que nos pasaron desde la acción anterior. Por ejemplo, yo quiero hacer un siteout y le quiero decir, por ejemplo, le quiero mandar el 1, 2, 3. Entonces le doy cerrar sesión y me dice, ok, se mandó en la acción el 1, 2, 3, venía desde Student Board y llegamos hasta la interfaz de login. Entonces, bueno, con esta herramienta llamada Architector que hemos estado trabajando ahí con el doctor Jorge Cervantes y los colaboradores que pueden mandarnos un correo aquí, bueno, pues prácticamente podemos empezar a construir frameworks, no solo para React, Angular y Vue. Poco a poco pensamos implementar nuevos frameworks, como incluso frameworks de C++ y Java, para abarcar más tipos de programadores.
Entonces, sería bueno que ustedes utilicen esta herramienta. Esta herramienta, la vamos a poner disponible desde ahorita ahí en Drive para que empiecen a hacerle pruebas. Vamos a crear aquí una carpeta para quien nos quiera ir compartiendo sus comentarios. En un par de días va a estar la nueva versión. Ahorita actualmente tenemos la versión 1.1. Vamos a 1.1.1. Ya vamos a liberar la versión 1.2. En esa versión ya vamos a tener notificaciones cuando hay nuevos frameworks y una sección de comentarios para que al pulsarlo nos manden ustedes comentarios breves que podamos ir revisando, así como, oiga, tronearon la aplicación o cosas del estilo, aunque, bueno, también nos pueden mandar un correo con el título Architector Pro comentarios o algo así, para que vayamos revisando lo que nos tienen que decir. Entonces, vamos a darle aquí, obtener enlace, vamos a compartir toda la carpeta para que quien quiera utilizar esta herramienta pueda hacerlo desde ya, y también si les sale algún bug o tienen dudas, pues irlos trabajando. Entonces en el chat van a encontrar el link para poder acceder a esta herramienta llamada Architector Pro. En un par de días vamos a subir ya la versión 1.1, la versión 1.2. Entonces guarden el link, quédense al pendiente con ese link para que después puedan trabajarlo. Entonces, bueno, ya está aquí el enlace. Entonces, quería comentarles esto porque justo el taller se trata de cómo generar aplicaciones en diferentes frameworks, como desarrollar React. Tenemos, por ejemplo, React, es el framework, digamos, base, pero también hay frameworks que surgen sobre estos frameworks. Por ejemplo, tenemos React Native. Vamos a darle un ojo, vamos a echarle un ojo a React Native. Una vez que aprendan React, por ejemplo, van a tener la posibilidad de usar todo lo que ya aprendieron en React para construir aplicaciones móviles y subirlas al Google Store o al Apple Store. Por ejemplo, una vez que ya aprendieron Angular, digamos que ya aprendieron lo básico de hacer aplicaciones en Angular, ahora lo que van a poder hacer es utilizar, por ejemplo, Ionic o algunos otros frameworks para que con lo que ya aprendieron de Angular puedan hacer ahora aplicaciones móviles. De hecho, aquí en el ecosistema tenemos la posibilidad de usar Angular, React o Vue en Ionic. Echen un ojito. Este framework de Ionic es muy bueno porque nos va a permitir, por ejemplo, utilizar Angular. Por ejemplo, tenemos aquí cómo construiríamos nuestra primera aplicación con Angular. Por ahí viene un video, ahí viene paso a paso qué es lo que debemos ir haciendo. Aquí viene, por ejemplo, cómo debemos ir cargando las cosas, cómo se va organizando toda la arquitectura. Y bueno, prácticamente es más de lo mismo. Tenemos, por ejemplo, aquí nuestros templates, tenemos nuestras clases de los servicios. Aquí, por ejemplo, ya no están usando decoradores en Ionic, pero con todo lo que ya aprendan de Angular es exactamente lo mismo, pero ahora, miren, si están usando todavía
decoradores es exactamente lo mismo y podemos, por ejemplo, ya empezar a trabajar con Angular. También podríamos empezar a trabajar aplicaciones con React, podríamos empezar a hacer aplicaciones móviles con React. Quizás para el próximo taller hagamos uno exclusivo de Ionic con React, Angular y Vue para que bueno, aprovechen este taller y ahora vayamos por el siguiente taller que sea aplicaciones móviles. También, aparte de las aplicaciones móviles, existen otros frameworks, por ejemplo, Next.js. Next.js es un framework para React para hacerlo productivo. Básicamente, en un par de segundos ya podemos tener en la nube una aplicación funcionando. De hecho, esa es la tecnología que usan detrás de Code Sandbox o de algunas otras. Por ejemplo, cuando nosotros creamos aquí una aplicación de React, vamos a crear una aplicación de React. El llevarlo a productivo quiere decir que estamos haciendo un proceso de despliegue. Ese proceso de despliegue, entre más rápido lo hagamos, por ejemplo, con Architector generamos nuestros archivos, los compilamos y los desplegamos en el servidor. Entre más rápido sea ese proceso, nosotros vamos a tener la posibilidad de ver nuestras aplicaciones funcionando más rápidamente. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí taller React Vue Angular. Ahí está, ya está nuestra aplicación ahí bonita, todo ya está funcionando correctamente. Entonces le podemos decir que nos despliegue esta aplicación. Le podemos decir, oye, despliega para preview o para producción. Por ejemplo, vamos a decirle que lo despliegue para ya producción. Imagínense que ya está construida su aplicación. Entonces ya está desplegándose la aplicación y nosotros podemos ver aquí en Vercel nuestro proyecto que ya está siendo compilado. Aquí nos está diciendo, oye, se está compilando el servidor, se te regaló esta URL toda fea y ya con esa URL toda fea nosotros podemos consumir nuestra aplicación. Entonces, bueno, prácticamente es un proceso tradicional de despliegue. Nosotros podríamos hacer ese proceso manualmente. Por ejemplo, si ya tenemos aquí nuestro, nuestro proyecto que nos compiló nuestro framework, por ejemplo, este servidor lo podemos compilar y llevarlo a nuestro propio server en la nube y con nuestra IP ya podríamos empezar a utilizar este servidor. O podríamos compilar esta aplicación para React. Podríamos abrir aquí una terminal. Le podríamos decir, oye, quiero que compiles este proyecto que ya me dio Architector. Le decimos npm n run build y entonces nos va a empezar a compilar nuestra aplicación para que la pongamos en nuestro propio servidor. Ahí está, ya está compilando. Entonces, una vez que esté compilada, ya nos, entonces ok, este, perdón, se cortó otra vez, acceder a
proyectos compilados a esto mi servidor. Ahí está mi servidor, dice taller React, Vue, Angular, cualquiera puede verlo, cualquiera que se quiera meter ahí a la URL. Por ejemplo, si se meten a esta URL, van a poder ver que ya está desplegada mi aplicación dentro de la nube. Entonces, bueno, esto ha sido todo en cuanto al taller. Hay una pequeña encuesta que quiero que me ayuden a contestar. Denme un segundo, ahorita les mando el link. Esta encuesta es prácticamente de satisfacción. Entonces, se las mando para que puedan apoyarnos y se sigan impartiendo este tipo de talleres, puedan ustedes seguir prácticamente atentos a este tipo de talleres para que, bueno, vayamos creciendo en conocimientos, ya sea que sean del área de sistemas o del área de matemáticas o de alguna otra área relacionada. Entonces, bueno, si nos apoyan llenando este tipo de encuestas, vamos a poder eh, despertar el interés de la comunidad porque se hagan más seguido este tipo de simposios, quizás semanas de la computación, quizás talleres abiertos, no sé, algo podría surgir de ahí. Entonces, bueno, ahí en el chat, por favor, si pueden apoyarnos, nada más tienen que dejar un comentario, no es nada, nada raro, simplemente, bueno, de hecho ya está cerrada, bueno, ahí guarden el link, voy a pedir que la abran otra vez, porque parece que se cerró antes de tiempo. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algún comentario para cerrar nuestro taller. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo interesante? ¿Se les hizo muy pesado? ¿Se les hizo muy extraño? ¿Qué opinan del taller? La verdad estuvo muy bueno. Yo pues soy de biología molecular y nunca había tenido un taller de este tipo, pero realmente siempre me ha interesado la programación. Entonces ahorita que vi el taller, la verdad me interesó mucho y pues digo, ahorita al final puedo decir que me quedé muy satisfecho y como con esta espinita de que quiero continuar aprendiendo, ¿no? Digo, había unas partes en las que sí no entendía qué pasaba o cómo arreglarlo. Incluso ayer que estaba tratando de pulir los ejercicios que nos presentó, luego me aparecían errores o cosas así, pero pues gracias a eso como que me atreví a ir buscando cosas nuevas y más información referente a los compiladores y a todos estos frameworks. Y la verdad es que me quedé muy satisfecho. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Gabriel, por tus comentarios y qué bueno tener interesados de otras carreras. Yo creo que la programación en un par de años se va a volver algo indispensable para la humanidad, sobre todo por las pandemias y todo lo que ha azotado a la humanidad. Entonces, bueno, el desarrollo de software, integrarlo con robótica, integrarlo con incluso prótesis biológicas, empezar a hacer ese tipo de mezclas entre programación y naturaleza, son interesantes y pues qué bueno que te haya gustado el taller. No sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿Algún comentario positivo o negativo? Bueno, yo quiero pedir un comentario. Sí. Bueno, justo, bueno, yo soy egresada de MADIC, ahorita estoy como, bueno, estudiando como para este desarrollo frontend y me pareció muy interesante, por ejemplo, el curso porque justo es como de, ok, bueno, es como casi casi de fuerzas que tienes que aprender un framework, pero de repente es como un poquito difícil como de entrar a ver como cuál es el más útil o como las bases de todo, de, pues, de los tres que son como los principales. Entonces, me pareció bastante interesante como para conocer como la estructura básica de los tres frameworks.
Y pues sí, me parece como muy ligero, o sea, como fácil de entender, o sea, como express. Me hubiera gustado, bueno, parte de mí le hubiera gustado que fuera como más largo para, pues sí, para como ahondar más en cada framework, pero así como para conocer las bases de cada uno, estuvo muy interesante. Perfecto, pues muchas gracias y qué bueno que les haya quedado esa satisfacción de ver un overview sobre 3 frameworks, porque muchas veces uno se mete a YouTube y es difícil encontrar cosas así, que hablen de 3 cosas al mismo tiempo, y las arquitecturas y estilos compartidos generalmente son como más especializados. Y bueno, pues sí, sí, la verdad a mí también me hubiera gustado que los talleres duraran un poquito más para poder exponer todavía más cosas, pero bueno, qué bueno que al menos se dio el taller. Y bueno, dice que es una buena forma para seguir aprendiendo fuera del taller. Sí, pues yo quiero agradecerles por haberse dado el tiempo, por participar en este cuarto simposio. Y bueno, pues también estoy abierto ahí, si ustedes todavía son estudiantes, que le propongan a sus coordinadores abrir espacios para que gente como yo, ya egresada, pueda compartir el conocimiento con los que apenas están en la carrera. A mí me hubiera gustado mucho tener este tipo de talleres durante la carrera para poder insertarme quizás más rápido en el mercado laboral, o quizás no sufrirla tanto, ¿no? Aprendiendo todo esto de muchos lugares. Siempre es bueno tener a un guía que te pueda llevar de la mano en el desarrollo. Y bueno, si ustedes solicitan abrir este tipo de talleres, yo creo que con mucho gusto los coordinadores los van a abrir esos espacios. No sé si alguien tenga algún otro comentario, y si no, pues muchas gracias a todos. Por favor, guarden el link de la encuesta, porque me van a pedir aplicarla seguramente. Y bueno, yo les agradezco nuevamente su participación, y espero que guarden el link del Drive, de la herramienta de Architector Pro que estamos construyendo, porque bueno, pronto integraremos nuevos frameworks. Y va a ser interesante tener su colaboración para empezar a hacer frameworks en Python, quizás para los que van del lado de la ciencia de datos, hacer frameworks en Python, en C++, en Java, quizás algún framework pues más ligero, quizás en MATLAB, matemática, yo qué sé, a ver qué se puede lograr. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Ya tienen mi correo, es dragonomada123 @gmail.com. Ahí está en el GitHub, está si le pulsan ahí, o en mi perfil Dragonómada. Ahí viene mi correo, mi Twitter y mi blog de Medium. Ahí me pueden seguir para que mantengamos el contacto. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias, Alan. Ya nada más para agradecerte, abro mi cámara unos segundos, ¿sí? Claro. Y para pedir a todos los asistentes, participantes que en nuestras reacciones le mandemos un aplauso. Muchas gracias, Alan. Y Gracias ya a todos. cuando gustes, tú cerrar la sesión. Sí, bueno, pues eso es todo. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta Hasta luego, luego. cuídense. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.